Hello, my name is Nicola Chavez Courtright, and I am a PhD student in anthropology at the University of California, Los Angeles. And I'll be moderating today's conversation, call to action conversation. Please note that we will be conducting this discussion in Spanish today, but you can turn on English captions through the closed caption feature at the bottom of this video. I'm thrilled to be joining this year's Repro Film Fest to witness such stunning examples of transnational support and solidarity in the face of increased reproductive criminalization, as can be seen throughout this year's films. Whether you're returning or are joining us for the first time this year, we are so grateful that you're with us. Through knowledge, intention, and action, Repro is the only film festival in the world dedicated to reproductive justice, advocating for inclusive reproductive health care, justice, and bodily autonomy for women, cis, trans, and non-binary alike. When you purchase tickets and donate to Repro, you have become an active participant of change, as all net ticket sales support our three beneficiary organizations: Black Women's Health Imperative, the Lilith Fund, and No More Secrets. Get all the info at reprofilmfest.com. We'd like to thank all of our sponsors, including Bloomberg Philanthropies, Stober Lafer Foundation, the Laurie M. Tisch Illumination Fund, and the Shepherd Foundation. Welcome to our call to action conversation and Q&A for the feature documentary, Fly So Far. Today, we'll be talking about the criminalization of abortion in El Salvador, no matter the circumstances, and the fight for freedom of both film subject Teodora Vasquez and the 17 women who were jailed along with her for having obstetric emergencies. I'm so honored today to introduce our special guest for this conversation today, and I will switch over to Spanish. Me complace muchísimo presentar a nuestras invitadas especiales para este conversatorio del día de hoy. Presento a Celina Escher, la directora y editora de Fly So Far, a Teodora del Carmen Vázquez, activista y la protagonista de Fly So Far, Isabel Cepeda, cofundadora y organizadora de justicia reproductiva dentro de Sueños Sin Fronteras en Texas, a Sara García, coordinadora de la colectiva feminista en El Salvador, y finalmente a Catalina Martínez Coral, la directora senior regional por Latinoamérica y el Caribe en el Centro por los Derechos Reproductivos, Center for Reproductive Rights. Bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy este día. Empezaremos con Celina. Celina, a ver, si nos puedes contar un poco sobre el contexto de tu largometraje y cómo fue exactamente que llegaste a esta temática. Primero, muchas gracias por estar aquí y gracias por tomarse su tiempo a todas las compañeras. Es un día muy importante para hablar de los derechos de las mujeres. Y bueno, comencé con el documental Fly So Far o Nuestra Libertad en 2017. Pues me entero de lo que está sucediendo en El Salvador, que el aborto está totalmente penalizado y que en ninguna circunstancia una mujer puede interrumpir el embarazo ni para salvar su vida. Ni en caso de una niña que tenga 10 años y haya sido violada, tampoco se puede interrumpir el embarazo. Entonces todo esto pues me causa una rabia, una indignación y también empiezo a investigar más y entonces también leo sobre las mujeres 17 que están criminalizadas injustamente. Entonces también en ese momento yo me acerco a la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto y también me acompañaron también en ese proceso para poder entrar a cárcel de mujeres y pues ahí conocí a Teodora Vázquez y todas las demás mujeres de las 17, donde, bueno, para mí toda esa rabia que yo tenía, ¿no? De ese enojo que yo tenía cuando las conocí se transformó en otra cosa y se transformó en una admiración muy grande que yo tengo hacia Teodora de las 17, como ellas se apoyan mutuamente, la sororidad que hay adentro, que estaban en prisión, ¿no? Todo eso lo admiro un montón y fue también la motivación de hacer esta película y concentrarme también especialmente en el caso de Teodora y todo su proceso de empoderamiento y el proceso también de las mujeres, que para mí era lo más importante, y también retratar la sororidad entre mujeres. Súper lindo. Y parece que hay como una conexión muy especial, ¿no? Que se da entre la realizadora y la protagonista. Teodora, ¿nos puede contar un poco usted sobre el momento en que Celina le pidió que participara en este documental? ¿Qué estaba pasando en su vida en esos momentos? Bueno, prácticamente en ese momento yo estaba privada de libertad. Estuve condenada a 30 años de prisión. La verdad es que creo que cuando Celina ingresó al penal,
era un momento prácticamente con un momento de desesperanza, porque prácticamente no teníamos esperanza de salir. Sabíamos que había un grupo de mujeres que estaba luchando por la libertad de nosotras, pero a la misma vez veíamos como un canal bastante oscuro que no nos permitía pensar en que podríamos ser liberadas en cualquier momento. Y realmente para nosotras, en ese momento que bueno, conocí a Celina, estuvimos hablando un poco y luego ella me comentó de que quería grabar un poco más acerca de nuestra historia. Y a mí me pareció interesante porque lamentablemente en El Salvador el tema del aborto no, o sea, es un tema que no se puede hablar abiertamente porque somos tan vulnerables, somos tan discriminadas. Entonces, si alguien sabe que nosotros llegamos al penal por tema de aborto, pues éramos maltratadas y todo eso. Entonces, consideramos que era una alternativa como para que nuestras historias se conocieran fuera de El Salvador, porque sabíamos que era la única solución que había en este espacio, porque de parte de El Salvador, pues nosotros no teníamos ningún tipo de apoyo ni legal, prácticamente estábamos condenadas a cantidad de años, pues o sea, yo estaba condenada a 30 años, pero había mujeres que estaban condenadas para muchos años más. Entonces considerábamos de que era la única salida, era hablar sobre la experiencia, sobre el proceso que nosotras estábamos llevando y que en otros países se conociera la realidad de la mujer salvadoreña y lo vimos, o sea, en mi punto de vista lo vi como una oportunidad, aunque al mismo tiempo me daba así como angustia porque yo sabía que esto llevaba un proceso largo, a veces pensaba que cuando vamos a terminar y no lo voy a negar que había momentos o sea, sentía que el trabajo era bastante lo que hacíamos, estar grabando una cosa, otro y repitiendo lo mismo cada rato, era como fastidioso, no lo voy a negar. Pero a la misma vez nos daba esperanza, sabíamos que lo hacíamos y lo hacíamos no solamente para lograr mi libertad, porque la realidad es que queríamos lograr mi libertad, pero a la misma vez la libertad de todas las compañeras que estaban allí en ese momento y que aún siguen estando. Yo creo que es una lucha colectiva que se ha hecho, que para nosotras ha sido bien importante y que consideramos de que tal vez de momento no lo podamos ver aquí en El Salvador. Mucha gente me está preguntando, Teo, ¿cuándo? Me están llamando por teléfono, que me mandan mensajes diciéndome, Teo, ¿cuándo vamos a ver la película? Y bueno, no es el momento, claramente. Y estamos ansiosas, están ansiosas por verla. Y yo estoy feliz de ser parte de esta experiencia tan bonita que me enseñó a crecer tanto como a nivel personal, tanto como a relacionarme con diferentes tipos de personas y a la misma vez él me empujó a ver la realidad de otro punto de vista. Y realmente, pues para mí es un gran placer porque sin esta lucha colectiva que se hizo dentro de El Salvador, tanto a nivel nacional como internacional, pues yo todavía estuviera en cárcel, en el penal, cumpliendo ya casi 15 años de prisión y sin luz, pues sin luz, sin esperanza. Y prácticamente para mí, yo tengo 3 años ahorita con 6 meses de haber recuperado la libertad y mi vida ha dado así como un giro del 360 total y estoy muy convencida de que la lucha, estoy muy convencida de que el hablar sobre nuestros procesos nos han llevado a otra dimensión, a otro nivel de ver la vida de una manera totalmente distinta y a tener esperanza con las compañeras que aún están privadas de libertad. Gracias, Teodora. Hablemos un poco sobre estas condenas excesivas tan impactantes, ¿no? Hablando como de 10, 15, 30 años incluso. La pregunta es para Catalina, entendiendo que el aborto ya es un delito tipificado dentro del sistema legal salvadoreño, existe, sin embargo, esta estrategia de litigio que se procesan a mujeres como las 17 no por abortar, sino por homicidio. ¿Cuándo se empieza a ver este fenómeno en El Salvador y por qué se da de esta manera? Claro que sí, Nicola. Pues lo aprovecho para saludar a mis compañeras y agradecer por el espacio. Para mí realmente es un honor poder acompañarles hoy en esta conversación. Con respecto a tu pregunta específica, yo creo que hay que partir entendiendo
que existen diferentes regulaciones en El Salvador que son absolutamente discriminatorias y que incentivan esta persecución de mujeres. Entonces, empezando por la total prohibición del aborto, en donde ninguna persona puede acceder a este servicio de salud bajo ninguna circunstancia, pero no solamente las mujeres pueden ser criminalizadas, sino también los y las profesionales de la salud que efectúen un aborto. Entonces, creo que hay que empezar por ahí. Segundo, también existe una regulación muy ambivalente con respecto al secreto profesional médico, lo que quiere decir que muchas veces los y las profesionales de salud sienten que no tienen ese secreto profesional, ese principio de confidencialidad garantizado y se ven obligados también sistemáticamente a acusar a mujeres. Y quería partir, digamos, de este marco para entender cómo el marco legal termina influyendo también en el tema, en la práctica social y culturalmente. Entonces, estas tipificaciones que son tan extremas terminan creando muchos tabúes, estigmas, muchos miedos también, ¿no? De recurrir a un servicio de salud e inclusive de efectuarlo. Y lo que está pasando en la práctica en El Salvador, para responder la pregunta sobre el homicidio agravado específicamente, es que tenemos mujeres que asumen embarazos, tienen algún tipo de complicación en el embarazo que muchas veces igual se da por una falta de acceso a controles prenatales, ¿no? A seguimiento constante en el embarazo. Además, existe entonces una complicación del embarazo muchas veces en etapas gestacionales avanzadas, ¿no? Estamos hablando del tercer trimestre, muchas veces de gestación, y cuando estas personas llegan a los hospitales públicos en búsqueda de acceso a un servicio de salud, de emergencia obstétrica, pues resulta que son acusadas por los y las profesionales de la salud por aborto, digamos que es el primer delito que llega, digamos, por el que se inician los procesos. Pero una vez llega el proceso al sistema judicial, y se dan cuenta que estamos hablando de embarazos avanzados, de una tercera etapa gestacional, las juezas o inclusive la fiscalía que empieza la persecución, precisamente por este estigma, por estos tabúes, porque presumen la culpabilidad inmediatamente sin ni siquiera hacer ningún tipo de investigación, cambian el tipo penal de aborto a homicidio agravado y estas mujeres terminan siendo condenadas por homicidio agravado hasta por 30 años de cárcel, a través además de juicios que no cumplen con el debido proceso ni con las garantías judiciales, en donde se asume la culpabilidad desde el inicio, en donde no hay un análisis juicioso de la prueba, en donde ni siquiera se examina qué tipo de complicación obstétrica pudieron haber tenido, en donde se desconocen las condiciones socioeconómicas, en donde se dan estos casos. Entonces, realmente estamos viendo una persecución muy injusta de mujeres con el tipo penal más agravado que existe, cuando en realidad estas mujeres no han cometido ningún tipo de delito, solamente son víctimas de vivir en un país en donde se criminaliza a las mujeres por ser mujeres, básicamente. Gracias, Catalina. Súper interesante lo que acabas de decir. Sara, creo que de hecho la respuesta de Catalina apunta un poco hacia la pregunta que te voy a tirar en un momentito, pero desde la perspectiva del movimiento feminista, del movimiento por la despenalización del aborto, existe como una estrategia como de ambivalencia, ¿no? Como de trazar una línea no muy clara entre, por ejemplo, aborto espontáneo y aborto intencional en aras de despenalizar el aborto. Si nos puedes hablar un poco de cómo funciona esa estrategia, de cómo conjugar las dos cosas a la vez. Bueno, compañeras, un gusto enorme estar acá. De veras, me parece que es tan importante poder hablar sobre esta realidad que es una realidad de injusticia sistemática que se vive en el país debido a la penalización absoluta del aborto. Como vos bien decías, ya lo que Cata apuntaba, la historia de la penalización absoluta que tenemos en nuestro país, que es importante trazar que antes de 1998 sí existían causales en nuestro país, sí habían alternativas para interrumpir el embarazo. Sin embargo, debido a diferentes presiones de los grupos antiderechos fundamentalistas de la extrema derecha del país,
fue que se logra penalizar el aborto de manera absoluta sin permitir ninguna causa, ninguna alternativa. En 1998 entra en vigencia y en 1999 hay un cambio a nivel constitucional que reconoce la vida desde el instante de la concepción. Entonces, más allá de una estrategia del movimiento, creo que por un lado, pues nos enfrentamos a una total prohibición, es decir, somos uno de los pocos países en toda la región. De hecho, solo hay 6 países en toda América Latina y el Caribe que sostienen una ley tan restrictiva. Aparte de esto, en nuestro país hay una clara consecuencia de esta penalización absoluta, y esta clara consecuencia tiene que ver con la criminalización y persecución de mujeres. Una de las realidades que nos hemos encontrado desde la agrupación ciudadana al realizar un análisis de expedientes, tanto expedientes que están en fase de instrucción como en sentencia, es que del año 1999 al 2019 se han encontrado al menos 181 mujeres que han enfrentado la criminalización, es decir, mujeres que enfrentaron el tránsito del hospital a la cárcel, mujeres que fueron al hospital por atención médica, fueron por un servicio de salud que no debería de ser negado a nadie. Sin embargo, cuando llegan a los hospitales se convierten en antesalas de juicio y ahí empieza toda una persecución. Entonces, la realidad se impone, y cuando la realidad se impone, pues empezamos a trabajar justo por estos casos, por estas historias. Y esa fue la manera en que la agrupación ciudadana en el 2009, luego de acompañar por años el caso de Karina, se logra la libertad de ella y se empieza a posicionar la lucha de la criminalización. Y esa lucha de la criminalización, de esta lucha por la libertad, es la que nos llevó luego también a hablar. No, la perdimos. Le daremos unos momentos a la compañera, ojalá que se reintegre. Hola. Hola. No sé si se Sí, cortó, ¿verdad? ahora. Sí. No, que aparte de luchar por la justicia, para nosotros también es importantísimo que pueda cambiar la legislación, que pueda cambiar esa ley que penaliza el aborto de manera absoluta. Entonces, sí, la estrategia es por la justicia, pero también porque las mujeres podamos tener el derecho a decidir. Al final, esa es la premisa como movimiento feminista, que tengamos el derecho a decidir, que podamos tener el acceso, que el acceso a la justicia sea una realidad. Hemos acompañado casos muy dolorosos, bueno, en conjunto con el Centro de Derechos Reproductivos, el caso de Manuela, por ejemplo, que ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que el caso tiene que ver con toda esta discriminación interseccional, es decir, Manuela enfrentó una criminalización por ser mujer, por ser joven, por vivir en situación de pobreza, por ser de la zona rural, y esta es la realidad que enfrentan las mujeres en el país. Esta criminalización por toda esta discriminación sistemática que hay en nuestro país. Con el caso de Manuela también nos hemos dado cuenta cómo acompañar a las familias, acompañar a las víctimas es trascendental. Una de las cosas que nos decía la madre de Manuela en este proceso de acompañamiento justo tiene que ver que ella nos decía: yo ya había dado por perdida a mi hija, pero con todo esto que estamos haciendo, con todo este proceso ante la corte, el acompañamiento ha resucitado. Y es que básicamente es traer la justicia de este lado, del lado de las que han vivido opresiones, del lado de las que han vivido todas estas violencias. Y es lo que estamos haciendo como movimiento. Esta lucha es por la justicia, pero también por el derecho a decidir. Gracias, Sara. Voy a resaltar algo que mencionaste, de que El Salvador es uno de 6 países en la región, ¿no?, que tiene una prohibición total hacia el aborto. Mi pregunta es para Isabel: ¿qué paralelos o conexiones se pueden trazar entre lo que está sucediendo, por ejemplo, en El Salvador o, digamos, Chile o en Nicaragua, en cuanto a nivel legal y el panorama en Estados Unidos? Gracias por esa pregunta. Es un honor estar aquí con todas ustedes.
Estoy muy emocionada y muchísimas gracias por la invitación. También a todas las que pusieron este evento, a las de Repro Film Fest, muchísimas gracias. Hay varias paralelas, diría yo, que se están dando ahorita en los últimos años en el sur, específicamente de los estados de los Estados Unidos, donde me encuentro yo, en Yanaguana, Somisec, conocido como San Antonio, Texas. Al momento, en los últimos, diría yo, 10 años, pero específicamente en los últimos 5 años, más impactante, están en muchos de los estados políticamente conservadores, supremacistas, white supremacy, ¿no? Esa supremacía blanca, de la derecha. Han estado poco a poco cerrando muchas clínicas, haciéndoles más difícil que las personas que necesitan un aborto tengan acceso a las clínicas, que tengan acceso a ciertos métodos anticonceptivos. Desde ahí, ¿no? Empiezan ya a atacar a los cuerpos de las personas, al tipo de decisiones que quieren tomar ellos con sus cuerpos y con sus vidas. Entonces, ahorita específicamente, en Texas hay una ley que pasó que se llama SB 8 o es una ley número 8 y esa restringe los abortos después de las 6 semanas. Entonces, hay mucha información que sabemos que la mayoría de las personas que buscan un aborto, el 85%, ya son pasadas de las 6 semanas cuando lo están buscando. Porque a las 6 semanas quizás se te ha pasado un periodo o tienes un periodo que no es muy constante. Entonces, no sabes automáticamente que estás embarazada. Entonces, ese tipo de leyes, ese tipo de restricciones, como decía la compañera Sara y Catalina, que no solamente son contra las personas embarazadas, sino también contra los profesionales y también contra la comunidad. La compañía es esencial en este tipo de, en todo, en la salud, pero también específicamente cuando alguien necesita un aborto, el acompañamiento es muy importante. Y esta ley también da riendas sueltas a que cualquier persona pueda demandar a alguien que esté apoyando, ayudando, no solamente al profesional médico, sino cualquier otra persona que esté apoyando a esta persona que quiera un aborto después de las 6 semanas, a demandar a esa persona por hasta $10,000. Entonces se vuelve como se vuelve no solamente es político y contra la persona que está buscando el aborto, sino ahora también contra su comunidad que la quiere apoyar. Y esas restricciones vemos que cada vez se están haciendo como más creativos en cómo vamos a restringir esto desde la comunidad hasta esa persona. Desde los profesionales, que ahora los profesionales médicos tienen miedo o tienen reservaciones de hacer cierto tipo de abortos que sabemos que son médicamente seguros y que sabemos que son en este país, por lo menos al momento, todavía es ley que pueda la gente acceder o interrumpir un embarazo con un aborto, pero hace un montón de complicaciones para las personas que lo buscan. Y también otra cosa que va a afectar esta ley es que va a afectar a las personas que le dan dinero a estas personas, que son muchas fundaciones como Lilith Fund, ¿no? Una de las organizaciones que está apoyando ReproFilm ahorita, que apoyan a las personas dándoles pagando por ese tipo de abortos, por esos servicios médicos. Entonces, también esas personas y esas organizaciones van a estar, posiblemente alguien las puede también demandar a ellas. Entonces, definitivamente vemos que las restricciones van incrementando y están haciéndolo más fuerte, incluyendo a diferentes personas de la comunidad. Y
es muy triste, es muy alarmante, pero también, como sabemos todas, siempre hay alguien que está peleando contra eso, aunque no lo vamos a dejar que suceda. Y al momento hay diferentes organizaciones de justicia reproductiva aquí en Texas que están demandando al estado de Texas por esta ley que hicieron. Entonces ya estamos también peleándolo, ¿no? Haciendo cosas para cambiar eso, pero realmente aparte de esta ley, ¿no? Las mujeres que son, no solamente las mujeres, pero definitivamente la mayoría de mujeres que están buscando cuidado médico, información sobre su salud, desde mujeres que están embarazadas, que quieren continuar su embarazo, hasta las mujeres que no quieren continuar su embarazo, especialmente que son mujeres inmigrantes o mujeres o personas de la LGBTQI que también necesitan ese tipo de recursos. Esos son muy limitados aquí en los Estados Unidos, en Texas especialmente, y para la mujer inmigrante, eso es lo que nosotros trabajamos, es ayudándoles a conectarlas con diferentes clínicas, con diferentes información sobre las leyes y sus derechos aquí en los Estados Unidos, porque sí cambian, ¿no? En cada país que pasa la mujer migrante en su jornada hacia los Estados Unidos, son diferentes leyes, y es importante esta educación de salud, de reproductiva, de salud sexual, también de salud, de información legal y de sus derechos. Entonces, eso es como los diferentes aspectos que intentamos nosotras apoyar nos enfocamos en apoyar a las mujeres, familias y niños migrantes que viven aquí en Texas, que están siendo oprimidos por este tipo de leyes desde sus países, y ahora también las enfrentan aquí, donde quizás no se las esperaban, pero también está sucediendo. Súper impresionante y como unos matices muy transnacionales que acabas de sacar ahí, pero algo que llama mucho la atención en tu intervención y de hecho muchísimo en el documental es este poder transgresor del apoyo solidario, ¿no? De la conformación del apoyo a mujeres privadas de libertad. Y específicamente en el documental por parte del movimiento feminista salvadoreño. Quisiera hablar un poco sobre estos proyectos, ¿no? Celina, vos en específico, ¿cómo viste la conformación de este apoyo mientras filmabas? Porque entiendo que fue un proceso un poco largo el de la filmación. Sí, bueno, tardamos 4 años en hacer la película. Pues durante todo el proceso, bueno, desde el inicio siempre yo tenía muy claro que yo quería contribuir a la lucha, porque pues está haciendo una lucha muy grande en El Salvador, y pues la idea del documental era contribuir a esa lucha, ¿no? Por despenalizar el aborto y también por la liberación de las mujeres 17. Entonces, durante todo este camino, como yo decía al inicio yo me acerqué a la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, pues que ellos están litigando los casos y acompañando a las mujeres. Y entonces a través de ellas yo fui conociendo más sobre la situación. Para mí me abrió mucho porque al inicio yo no sabía muy bien lo que estaba pasando, pero pues gracias a la agrupación pues tuve mucha información de la situación y bueno, me acerqué también con las mujeres. Y bueno, durante también el juicio que vemos en la película, pues ahí conocí también a otras organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Reproductivos. Y bueno, así durante todo el camino fui conociendo más organizaciones que están luchando por lo mismo, y lo que veo toda esa solidaridad, pues también a mí también siento que me ayudó también para el proceso, porque no me sentía sola haciéndolo, se me sentía también acompañada de cada de las organizaciones, ellas están acompañando a las mujeres, pero yo igual sentía, ok, yo no estoy en una situación, no estoy sola haciendo esto, ¿no? Entonces también a mí me ayudó bastante para poder seguir el camino y entender más, ¿no? Porque es bien compleja la situación. Y bueno, también ahora, pues que ahora que terminamos la película, también la idea es seguir trabajando con estas organizaciones, pues para poder incidir, para poder hacer un cambio, para ayudar a las mujeres que están en El Salvador, ¿no? Entonces la idea es pues contactar, también estamos trabajando con una campaña de impacto
Y la idea es eso, ¿no? De hacer con la película que la gente sepa la situación de El Salvador, pero también contactar organizaciones que quieran apoyar ahora lo que está sucediendo, los diferentes proyectos en El Salvador. Y bueno, para mí ha sido muy importante y yo siento que hemos ido caminando con ellos o bueno, me he sentido acompañada también gracias a todas las organizaciones. Gracias, Eli. A ver, Sara, si puedes profundizar un poco en quiénes son estas organizaciones, o sea, quién en este momento en El Salvador está acompañando, abogando por las mujeres privadas de libertad por abortar. Bueno, compañeras, creo que la verdad es que todo este camino ha sido un camino pues de mucha solidaridad. Coincido con Isabel, con ese componente de la solidaridad feminista que para nosotras ha sido clave en cada uno de los procesos, de los casos, de las historias que hemos acompañado, y cómo también ser parte de esa lucha, ¿verdad? Es un proceso que definitivamente ha cambiado. Yo recuerdo en el 2010 e incluso relatos de compañeras de antes, que empezaron a luchar antes por el aborto, desde los años 90, en el marco que se penalizó, cómo la misma lucha por la despenalización del aborto y el acompañamiento de casos ha hecho que cada vez más personas se puedan unir y que más personas puedan pues acompañar esta lucha. Y creo que cada vez más, en el caso de la agrupación ciudadana, que cuando en el 2009 se consolida el espacio y empezamos a acompañar diferentes historias, sí hemos sentido ese cambio cualitativo de ahora que existen más compañeras, más colectivas de jóvenes, colectivas feministas, espacios que están trabajando por los derechos humanos. Ahora el tema del aborto es parte de la agenda de derechos humanos en el país y eso me parece que es un salto cualitativo fundamental que en este momento pues más organizaciones estén acuerpando, y lo hemos visto también para el acompañamiento, gran relevancia internacional, ¿verdad? Me recuerdo para el caso de Karina, el caso de Teo, el caso de Teresa, de Evelyn, de Imelda, en donde no solo se trataba de nosotras como agrupación, sino que eran organizaciones internacionales, el Centro, WEXE, GIL, IPAS, pero luego también diferentes colectivos y redes feministas regionales, la Sombría Centroamericana, compañeros de todo Centroamérica yendo afuera de las embajadas a luchar por cada uno de los casos, por cada una de las historias. O de repente veíamos compañeras en el sur, en Suramérica, en las embajadas del Salvador, en los países, también luchando por la libertad, por la justicia. Yo creo que ese ha sido para nosotros un componente clave, la solidaridad feminista, que ha permitido que el caso, que las historias no solo se queden en nuestro territorio, sino que trasciendan fronteras y de repente pues ya no solo se habla de este tema aquí, sino que vemos cómo hay un diálogo también, no solo intergeneracional, sino que va rompiendo fronteras. Este esfuerzo y esta lucha que también Celina está haciendo para nosotras es fundamental porque va a permitir esta construcción de otras narrativas, también escuchar desde las voces, desde la voz, en este caso de Teo, para nosotras eso es potente y creo que va a permitir seguir ampliando esta lucha. Perdón. Gracias, Perdón. Sara. Y bueno, yo misma me silencié. No. Hablando de Teodora, si nos puede hablar un poco, ya que tenemos una idea de quiénes acompañan el proceso de, por ejemplo, el procesamiento de los casos y todo eso. Usted fundó un proyecto para las mujeres que ya han sido liberadas. Si nos puede comentar un poco sobre
ese proyecto y las necesidades quizás que enfrentan las mujeres una vez ya que salen de su confinamiento penal. Bueno, sí, como bien lo dice, o sea, soy también la fundadora de un proyecto Mujeres Libres El Salvador. De hecho, estamos en el proceso de legalización, estamos ya a un paso de ser legalmente constituidas como Mujeres Libres El Salvador. Muy contenta de ello, realmente, porque, bueno, es un proyecto de que se han venido trabajando desde que, bueno, recuperé mi libertad y como decía al principio, tengo ya 3 años con 6 meses de haber recuperado mi libertad y durante todo este proceso pues prácticamente he venido pensando y quizás dándole vuelta al asunto qué podemos hacer, porque realmente cuando nosotros recuperamos la libertad venimos con antecedentes penales, no podemos optar por un trabajo porque los antecedentes penales no nos permiten trabajar. Y también ya las mujeres pues ya tienen hijos ya y prácticamente tienen muchas necesidades prácticamente al momento de salir. Y entonces pensando yo en el momento en que bueno, voy a encender cámara, perdón, es que de repente como que se me va la internet, ahí disculpen. Decía de que cuando ya recuperé mi libertad y me vi en la calle y bueno, pues yo siempre he dicho de que voy a estar totalmente agradecida por el apoyo incondicional que hemos recibido de parte de todas las organizaciones nacionales e internacionales para que nosotros recuperáramos la libertad. Pero a partir de ese momento que nosotros ya estamos en la calle, ¿qué pasa con nosotras? O sea, ¿qué pasa con nosotras cuando ya salimos, cuando ya estamos fuera, no tenemos trabajo, muchas de ellas no tienen familia que les apoye? Si una mujer entra pobre a la cárcel, cuando sale peor porque ella prácticamente no puede ni trabajar. Ya los años han pasado y ya uno con más edad, pues más difícilmente encontrar trabajo. Y si encontramos algún trabajo, somos vulnerables, nos explotan prácticamente, o sea, mayormente si saben, nuestros jefes de que hemos salido de una prisión nos tratan como lo peor del país. Pues entonces prácticamente nosotros necesitamos abrirnos puertas. ¿Y cómo podemos hacer para abrirnos puertas? Entonces pensando un poco en todo lo que podemos hacer para abrir puertas es asociándonos entre nosotras mismas, juntando nuestra historia, buscándonos, uniéndonos, porque por la razón de que pensamos de que solamente así podemos abrir puertas, tanto como para nosotros, para nuestros hijos también, que han vivido sin nosotras durante tantos años, que creo de que para nosotros es una pieza bien importante, porque al menos a mí en lo personal, mi hijo fue como el motor que me dio la gana de seguir adelante, estando dentro de prisión. Y creo que realmente yo me siento muy, muy contenta y a la misma vez comprometida con las mujeres. Y desde allí comienza y nació Mujeres Libres El Salvador. Y ahora pues estamos en este proceso que es un proyecto bien interesante. Las mujeres estamos ya en proceso de comenzar negocios propios para cada una de ellas. Estamos ya a un paso de hacerlo. Ha sido como bastante difícil. No le voy a decir que ha sido fácil, realmente hemos tenido que incluso desprendernos de todos, o sea, prácticamente después de estar separada nuestra familia, volvernos a separar para meternos de lleno a estos procesos, pero consideramos de que es bien importante porque las mujeres están creyendo, están empoderándose, están creyendo en ellas mismas, en sus propios proyectos. Las creatividades que ellas tienen son incontables y realmente pues hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas para lograr que ellas tengan una mejor entrada económica, que ellas puedan tener sus negocios para que ellas puedan mantenerse y a la misma vez estar a la par de sus hijos, que creo que es fundamental. Y esto pues trae muchos proyectos prácticamente, porque uno de los primeros proyectos principales como objetivo de Mujeres Libres de El Salvador es lograr la recuperación de libertad de nuestras compañeras. Y luego después de eso está la otra parte, que es reconstruir nuestras vidas después de haber estado en prisión. Volver a ser nosotras, encontrarnos con nosotras y ser libres nuevamente, tanto dentro de la sociedad como fuera de la sociedad, porque realmente aquí es como bien complicado ser mujer dentro de El Salvador.
pero tenemos todo el interés, tenemos todas las ganas de seguir luchando, de seguir en estos procesos que creo que en nosotras prácticamente ha dejado huellas muy importantes. Y ahora pues tenemos también, contamos con una casa que es directamente ya de Mujeres Libres de El Salvador, que está brindando prácticamente espacios para ellas, para formaciones, procesos de acompañamiento tanto de salud también. Aquí también se les presta también atención psicológica, y realmente creo que es bien importante estos procesos que vamos llevando, porque después de haber estado dentro de una prisión venimos con la mal, tanto psicológicamente, pues prácticamente después de tantos años, creo que, bueno, yo estuve casi 11 años y realmente muy difícil volver a incorporar a la sociedad, y creo que es la mejor manera, es las mejores oportunidades que podemos tener para empezar de cero, ya que como le digo, pues, o sea, no tenemos como un apoyo así que nos estemos brindando. Realmente yo les comentaba a ellas, muchas veces nos reunimos y yo les digo a ellas, realmente nosotras necesitamos el anzuelo para poder sobrevivir. Y realmente si hay organizaciones que nos apoyan en esto, pues nosotras agradecidas y muy contentas por todo lo que puede estar pasando, pero también necesitamos apoyo para lograr los sueños y lograr todas las oportunidades que nosotros queremos lograr, y lograrlo todas, porque prácticamente ya somos más de 40 mujeres que hemos recuperado la libertad, y creo que cada una tiene su propia iniciativa, y bueno, sobre todo respetando cada iniciativa de cada una, y pensamos que vamos a llegar lejos, tenemos la esperanza de verlas a ellas crecer. Y bueno, yo en lo personal, pues prácticamente también me estoy preparando tanto como con estudios. Ya ahora este año termino mi carrera profesional y estoy feliz por ello, y prácticamente ha sido como un proceso bien interesante, y a la misma vez pues involucrar en todo lo que pueda acompañar en los procesos de reinserción y acompañamiento a las compañeras que van recuperando su libertad. Y asimismo, pues muchas gracias por la oportunidad realmente, porque yo creo que sí nos conocemos y sabemos qué estamos haciendo cada una de nosotras, y el trabajo pues no para, porque nosotros vamos hacia adelante, y consideramos de que la película Fly So Far para nosotras es bien importante que se haya terminado ya y que pueda salir a la luz y que todo el mundo lo pueda ver y que sepa la realidad de la mujer salvadoreña, que no es lo mismo decir vi una salvadoreña hermosa que digan todo lo que ha pasado a esta salvadoreña. Bueno, muchas gracias. Claro que sí, gracias a usted, Teodora, por todo su aporte. Isabel, habló así como en términos generales sobre, digamos, el tipo de apoyo que se le brinda a las mujeres centroamericanas en la frontera. Quisiera que hablara un poco sobre exactamente qué tipo de servicios o opciones se les da, y bien un poco sobre las raíces de la criminalización que se manifiesta ya en la frontera. O sea, cómo se manifiesta la criminalización por la que han pasado las migrantes salvadoreñas y centroamericanas, y cómo las pueden apoyar en la frontera con Texas y México. Gracias. Wow, ¿cómo sigo esas palabras tan importantes y significantes pues de Teodora? Pero voy a intentar. Gracias por todo lo que compartes, Teodora, y con tanta pasión y verdad. Las mujeres migrantes aquí en los Estados Unidos, bueno, ahorita diría yo que no solamente en los Estados Unidos, porque estamos muy cerca nosotros de la frontera, y la criminalización contra las personas migrantes, especialmente las personas afrodescendientes, indígena, que viven en un cuerpo, a racialized body, en un cuerpo que las personas lo pueden ver como los pueden ver como que se identifican o sus cuerpos son indígenas o afrodescendientes, son las personas que más criminalización viven siendo migrantes. Y no solo aquí en los Estados Unidos, sino también en México, porque en México es la trayectoria que ellos toman para venir hacia los Estados Unidos. Texas está es la punta del sur es la punta que está más al sur de los Estados Unidos. Es por eso que ahí vemos mucha migración yendo, porque de México a, bueno, es el punto más, el punto más
sur, que es el punto más conectado con México, que es por donde la gente pasa más, mucha gente pasa por ahí, por aquí, por Texas. Pero ahorita, por el título 42 que ha puesto el presidente Biden, que es una ley que manda a los migrantes sin ser procesados, sin que hayan visto sus casos, los mandan directamente hacia México, no hacia sus países. Entonces hay mucha gente que es inmigrante de diferentes partes del mundo, pero definitivamente la mayoría son de Centroamérica, que están ahí, están en México sin poderse mover, y que tampoco México está apoyándolos con ningunos tipos de servicios médicos, legales, emocionales, ¿no? Para su salud mental. Entonces vemos eso. Vemos que la gente que ha estado ahí por mucho tiempo en México, en la frontera de México, donde hay mucha violencia, desafortunadamente también, están experimentando violencia de muchos tipos, ¿no? Violencia médica, violencia por estar en situaciones vulnerables. Entonces, cuando mucha gente migra hacia Texas, también nosotros las vemos en su transcurso hacia otros estados. No realmente se van a quedar aquí en Texas, están en tránsito, ¿no? Es gente en tránsito, y las personas en tránsito tienen necesidades muy específicas, ¿no? De que están buscando quizás un trabajo de corto tiempo o algún lugar donde vivir, educación para sus niños, están conociendo cómo funcionan la transportación, a dónde pueden ir por servicios médicos, a dónde pueden ir por ayuda con comida o diferentes cosas así. Y lo que hemos visto es que la gente realmente necesita dinero, necesita trabajos, ¿no? Entonces, desafortunadamente todavía vivimos en un país súper capitalista, y muchas de las cosas que la gente necesitamos comprarlas, ¿no? Esos servicios que necesitamos encontrarlos, y que sean servicios que tengan las vidas y que tengan información sobre las vidas de las personas migrantes, que muchas veces no la tienen, y son muy, ni siquiera a veces tienen servicios de diferentes idiomas, ¿no? Entonces, sí existen estos servicios, pero no están concientizados, no están pensando en las familias, personas migrantes. Entonces realmente esos servicios no son muy efectivos. Y lo que nosotros queremos hacer es hacer ese cambio también, decir, aquí viven personas migrantes, aquí viven personas que hablan diferentes idiomas, que practican diferentes culturas y religiones. ¿Cómo hacemos que haya una comunidad que sea, que abrace a todos, que podamos entender y aceptar las diferentes culturas y los diferentes idiomas, y que más que nada que se haga con dignidad, ¿no? Eso es lo que siempre es lo que estamos luchando, que haya dignidad, que haya respeto hacia la autonomía de las personas, y que también se haga con justicia, ¿no? En mente, porque aquí en Texas siempre esas son las batallas, ¿no? Que porque si en San Antonio, un ejemplo, en San Antonio hay un porcentaje de hispanos que es hasta más del 50% de hispanos, pero si vas a muchas de las clínicas aquí, no hay personal que hable español. Entonces, eso ya es muy limitante y afecta la salud y el bienestar de las personas migrantes. Simples, ¿no? La justicia del lenguaje, pero muchas veces no, es muy difícil poder explicarle, decir por qué es importante, ¿no? No es suficiente que haya una enfermera o un doctor en un hospital o en una clínica. Queremos que ser más, incluir a diferentes
diferentes idiomas, también incluir diferentes formas de ver a la salud, de hablar de la salud, de hablar de la salud mental y física, hablar de la salud materna, hablar de la salud sexual especialmente, porque en el estado de Texas la salud sexual y reproductiva realmente ni siquiera se comparte en las escuelas para los jóvenes. Entonces es algo que mucha gente, y no solamente en los Estados Unidos, también sé que en otros países de Latinoamérica, que es algo como un tabú o algo que no hablamos ni siquiera como entre familias. Y eso también afecta a la salud de las personas. El que haya ese estigma sobre nuestros cuerpos o sobre ciertas funciones de nuestros cuerpos. Y esa es una iniciativa que nosotros tomamos muy en serio, el poder compartir sobre los derechos de los pacientes, lo que es la salud sexual y reproductiva y cómo exigir que esos derechos se les respeten a las personas. Que si alguien no quiere un médico que sea un hombre y prefieren a una doctora, entonces que puedan decir eso, ¿no? O que puedan pedir que se les respete su decisión de no tomar un anticonceptivo o de tomar algún tipo de anticonceptivo. Y también pues la salud de las relaciones, ¿no? Entre familiares o entre pareja, es muy importante que nosotros también compartimos y hablamos sobre eso, porque es difícil ser migrante. Mi familia lo fue, yo soy primera generación y no me comparo a las personas que acaban de llegar y que están indocumentadas ahorita mismo, pero por las historias que las compañeras nos han platicado y hemos aprendido sobre las dificultades y necesidades que ellas tienen, vemos que hay mucho estrés, hay mucha soledad a veces. Entonces es importante que nosotros creamos una comunidad de que nos estemos juntando o platicando, ya sea por WhatsApp, pero que siempre estemos conectadas. Y en esa conexión también damos espacio para aprender de diferentes cosas que necesitamos aprender para poder vivir las vidas que queremos vivir aquí en este país, ya sea vidas plenas sin o con documentos, pero que tenemos el derecho de vivir una vida con dignidad y una vida plena y una vida con salud. Y esas son las diferentes iniciativas que nosotras trabajamos para poder estar en solidaridad con las compañeras migrantes aquí en Texas. No te escuchamos. Me doy cuenta, segunda vez. No, muchas gracias, Isabel. Estaba comentando que lo impactante que se desdibuja este panorama de doble marginalización de las migrantes en su contexto de país de nacimiento y Estados Unidos. Quisiera remitirme una vez más al contexto salvadoreño. La pregunta iba a ser para Sara, pero creo que se nos ha salido un momentito, así que se las tiro a todas ustedes a ver quién me quisiera responder. ¿Cómo está el panorama actual legal en cuanto a la posibilidad de poder derogar las leyes actuales que penalizan el aborto? ¿Cómo están esos esfuerzos legales con esta administración de Nayib Bukele? Bueno, pues teniendo en cuenta que Sara no está, yo puedo dar un inicio de respuesta, quizás no tan informado como lo haría Sara, pero bueno, por el trabajo que hemos venido llevando. Creo que es importante tener en cuenta que existen en este momento dos proyectos de ley para despenalizar el aborto por causales ante la Asamblea del Salvador. Pero están un poco quietos desde que hubo el cambio de administración y desde que hubo el cambio en la asamblea específicamente. Creemos que, pues por supuesto, hay que seguir haciendo trabajo de incidencia política para lograr que estos proyectos salgan adelante y que ojalá alguno de los dos pueda ser aprobado. Uno de ellos contempla 4 causales para poder acceder al aborto, que son cuando la vida o la salud de la mujer o la niña está en riesgo, cuando el embarazo sea resultado de una violación sexual o cuando el embarazo
sea inviable, ¿no? Que sea un embarazo con alguna malformación que no puede sobrevivir fuera del útero. Y el otro tiene dos causales, si no estoy mal, y Sara me podrá complementar, y es cuando la vida o la salud de la mujer se encuentre en riesgo. Adicional a eso, pues existen unos casos que están ya por fuera de El Salvador, ¿no? Los casos de Manuela y de Beatriz, que llegaron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Solo para contextualizar sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ahí se encuentra, digamos, el órgano de derechos humanos más importante que tenemos en la región, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tiene que haber pasado ciertas etapas anteriormente, como tratar de obtener justicia en el propio país, y si no se consigue, entonces una persona, un individuo que haya sido víctima de violaciones de derechos humanos puede llegar al sistema, eventualmente a la Corte, y en este espacio de la Corte es un individuo que ha sufrido violación a sus derechos humanos en contra del Estado como un todo, es el Estado el que se defiende ante este organismo, y el Estado sería, digamos, el responsable por la violación de los derechos humanos. Y es importante mencionar estos dos casos, son el caso de Manuela y el caso de Beatriz. Manuela fue una mujer que sufrió una emergencia obstétrica en una etapa gestacional avanzada de su embarazo, que fue acusada por los y las profesionales médicos que la atendieron además tarde, no fue oportuno, no fue eficaz. Ella termina siendo criminalizada por homicidio agravado, y estando ya en la cárcel, además condenada injustamente, se dan cuenta que ella sufría de un cáncer linfático, que posiblemente pudo haber incidido en la pérdida del embarazo que ella tuvo, y en la cárcel ella no recibe además tratamiento médico adecuado para este cáncer y fallece. Entonces acá vemos una serie de violaciones de derechos humanos desde el momento uno, ¿no? O sea, desde que ella llega al hospital y no recibe acceso a la salud, una violación al derecho a la salud, pero adicional a eso una criminalización precisamente por su capacidad reproductiva, que termina llevándola a un proceso sin garantías judiciales y termina haciéndola fallecer en una cárcel en donde no le brindan ni la más mínima atención en salud, violando además el principio de dignidad del que hablaba Isabel ahora también. Entonces, vemos una serie de violación de derechos humanos. Este caso llega a la Corte Interamericana en contra del Estado. Ya tuvimos una audiencia pública junto con la agrupación ciudadana y estamos esperando que este caso sea un caso emblemático en el sistema interamericano, porque esperamos que la Corte pueda establecer cómo el contexto de absoluta prohibición del aborto lleva a que casos que inclusive no son de aborto, sino de una complicación del embarazo, terminan siendo criminalizados en El Salvador. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que la Corte, en este caso, puede hacer, y esperamos que lo haga, un análisis muy importante acerca de la importancia del principio de confidencialidad médico, del secreto profesional, que los y las profesionales de la salud puedan ejercer su trabajo, puedan brindar atención en salud, en vez de tener que estar acusando a mujeres que llegan con eventos obstétricos, ¿no? Y lo último es que se le pueda recomendar al Salvador, porque la Corte puede hacer eso, le puede decir a los estados qué tipo de políticas públicas debe adoptar para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, que la Corte le pueda hacer ciertas recomendaciones al Salvador de cambios legislativos y de política pública, precisamente para avanzar en el reconocimiento de los derechos reproductivos en El Salvador. Entonces, por eso estos litigios regionales son tan valiosos, porque también nos permite tratar de incidir en los cambios internos de los estados en legislaciones, en políticas públicas. Claro. Y el segundo caso que está ante la Corte es el caso de Beatriz contra El Salvador, que este sí es un caso de aborto, es un caso de una mujer que tenía un embarazo inviable, que ponía además en riesgo su salud, que no pudo acceder al aborto en El Salvador precisamente por esta total criminalización del aborto. Este caso está siendo litigado por la agrupación junto con CEGIL, seguramente Sara también nos puede dar más detalles, pero va a ser el primer caso directamente relacionado con aborto que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en este caso pues esperamos que
que la Corte sí pueda hacer una recomendación específica acerca de la necesidad de que el Estado de El Salvador despenalice el aborto, así sea por causales. Entonces, todo esto para decirte que estas recomendaciones regionales esperamos que también puedan incidir en las medidas que se tomen internamente en el Estado para avanzar, ya sea a nivel legislativo con los proyectos de ley que se encuentran, ya sea a través de quizás la Corte Constitucional, de la Sala Constitucional de la Corte de El Salvador, para que la Corte también diga, oigan, acá tenemos algo que es inconstitucional, esta total prohibición del aborto es inconstitucional, y no solo es inconstitucional, sino que ya hay órganos de derechos humanos que nos están dando recomendaciones específicas que nosotros tenemos que integrar, ¿no? O ya sea a nivel de políticas públicas por el Ejecutivo, mejorando otro tipo de protecciones, como lo es el acceso al secreto profesional de médicos y médicas en El Salvador. Entonces yo lo dejaría ahí, para que Sara también me pueda complementar. Sí, Sara, nos queda muy poco tiempo, pero a ver si puedes Sí. complementar un poco desde la perspectiva en cuanto al marco jurídico nacional. ¿Qué está pasando con la propuesta de ley de las 4 causales? Bueno, compañeras, comentarles que estamos en un contexto bastante complejo. Estas propuestas que ya mencionaba Catalina, que llevó trabajo, procesos de incidencia y demás, como movimiento feminista. Lastimosamente estamos en la actualidad un gobierno autoritarista, estamos ante una asamblea legislativa que es sumamente lamentable la labor que está jugando, porque básicamente estas propuestas de ley que fueron presentadas en 2016, 2017, han sido archivadas. Fueron archivadas sin diálogo, fueron archivadas sin debate, sin tan siquiera poder leerlas de parte del mismo espacio de la Asamblea Legislativa. Prácticamente ha desaparecido la separación de poderes en el país y estamos en un contexto de creciente persecución a defensoras, persecución a quienes piensan diferente. Además de esto, sí, estamos ante un gobierno que tiene un corte que es autoritario y fascista, y eso nos preocupa como defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos, porque definitivamente nuestras luchas, la lucha por la despenalización del aborto, la lucha por nuestros cuerpos y nuestras vidas, pasan a último plano en estos contextos de tanta represión y violencia. Entonces también este espacio es una oportunidad para hacer un llamado a la comunidad internacional a que no deje de poner sus ojos sobre El Salvador, porque se está persiguiendo, se está criminalizando, pero además de esto se están silenciando los feminicidios, las muertes. Hemos visto el caso de Chalchuapa, que es un caso muy doloroso que ha sucedido en nuestro país, que tiene que ver con una masacre, silenciada por este gobierno. Entonces, estas son las realidades que nosotras también posicionamos y que nos parece que es fundamental en estos contextos seguirlas colocando y pues seguir llamando a la solidaridad para transformarlas. Gracias, Sara. Para ir finalizando, la última pregunta sería para Celina y para Teodora. Dada esta coyuntura que nos acaba de pintar Sara, ¿qué les da esperanza para el futuro del movimiento por la justicia reproductiva en El Salvador? Y bueno, ¿qué sucede en estos momentos con las 17? No sé si Teo quiere responder con la situación de la yo digo que conteste usted primero, Celina, y luego contesto yo. Bueno, yo creo que lo primero importante es apoyar y todos los proyectos solidarios. O sea, lo importante ahora, lo necesario es la solidaridad internacional, la sororidad feminista también internacional hacia los diferentes proyectos que están apoyando a las 17. Entonces, como decían las demás compañeras, ahorita se está litigando el caso de Manuela Beatriz, que va a ser algo súper importante porque puede marcar, este año podría marcar un antecedente
También creo que es importante apoyar el proyecto de Mujeres Libres, que es el proyecto de las mujeres que salieron de prisión, y también en todo su acompañamiento para la reinserción a la sociedad y también para recuperar su vida, ¿no? Después de estar injustamente privada de libertad. Y bueno, apoyar también los diferentes organizaciones y proyectos, creo que es lo importante, y también que la gente se suma a esta lucha. Entre más gente sabe de lo que está pasando, pues también nos podemos juntar y hacer diferentes acciones. Estamos preparando una acción el 28 de septiembre, que es el Día Internacional de la Despenalización del Aborto. Entonces queremos también que la gente se una a esta acción y, bueno, juntos gritar por la despenalización del aborto, pero también por la libertad de las 17 y que haya justicia por Manuela y por Beatriz. Entonces son varios proyectos solidarios que creo que es importante, y bueno, eso transgrede las fronteras, y bueno, eso es organizarnos y seguir apoyándonos, creo que es lo más importante. Gracias. Gracias. Bueno, apoyando un poco a lo que está diciendo Celina, de mi propia expectativa, pues yo pienso de que de igual forma el proceso de sensibilización a nivel nacional e internacional para nosotras es bien importante, porque cada uno de estos apoya a que las mujeres recuperen su libertad. En este momento prácticamente tenemos menos de 20 mujeres, creo, privadas de libertad, y claramente estamos luchando para lograr la libertad de ellas, y yo creo que en nosotras prácticamente, las que ya recuperamos la libertad, hubo un proceso de campaña, un proceso de firmas, donde se les solicitaron firmas a nivel internacional y nacional, que creo que fue bien importante prácticamente cada una de esas firmas donde solicitaban la libertad de nosotras, y prácticamente cada uno de estos procesos aportó para que nosotras ahora estemos libres. Y yo creo que son los procesos bien importantes que pueden seguirse realizando para que las compañeras que están privadas de libertad puedan tener su libertad y poder que vuelvan a abrazar a sus hijos y a abrazar a sus madres nuevamente, que creo que es algo muy importante para nosotras, volvernos a reunir con nuestros seres queridos. Creo que para eso yo, como siempre lo voy a repetir, o sea, yo soy muy agradecida con la lucha que se ha hecho a través de tanta experiencia, tanto trabajo que hicieron cada uno de las personas que firmaron, que colaboraron, que hablaron de nosotras, y que poco a poco se fue sensibilizando a un grupo de mujeres y hombres que lucharon para que nosotras fuéramos liberadas. Y de la misma manera, pues igual nosotras nos unimos a la lucha para pedir y exigir la libertad de las compañeras que están privadas de libertad, y para que nuestra historia no se repita en las generaciones futuras, porque o sea, es como consecutivo, o sea, prácticamente nosotras salimos libres, pero entran otras, porque tenemos esta legislación que prácticamente está penalizando a las mujeres sin tener pruebas suficientes. Entonces, si esta historia no cambia, o sea, esto va a seguir dándose constante, y nosotras o sea, ese trabajo va a ser algo de no parar. Entonces, prácticamente yo creo de que a nivel de gobierno no tenemos ningún apoyo de momento, pero consideramos de que el seguir hablando, el seguir denunciando, como la estrategia que yo les comenté al principio, de sacar nuestra historia del penal, es lo que ha funcionado hasta el día de ahora. Yo creo que eso puede seguir funcionando, y tenemos la esperanza y las ganas, como lo repito, de seguir hablando para lograr que nuestras compañeras recuperen su libertad. Y bueno, o sea, yo creo que como mujeres estamos comprometidas a seguir luchando por otras mujeres, porque mujer entre mujer no se puede atacar. Entonces, prácticamente estamos para ayudarnos. Así que yo nada más eso quería comentar, y muchas gracias por el espacio que nos han brindado. Yo creo que es bien importante este tipo de conversaciones, porque nos actualizamos. Bueno, muchísimas gracias a cada una de ustedes por su increíble participación el día de hoy, por todo lo que hacen dentro del movimiento. Muchísimas gracias a quienes sintonizaron esta conversación de llamado a la acción, this Call to Action Roundtable Discussion, y espero que nos sigan acompañando en el festival. Pasen buenas tardes. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, compañeras. Un abrazo. Abrazos, compañeras.
Un abrazo.